Muy buenas tardes a todos que ya están entrando o ya han entrado a este ciclo de charlas de reproducción sexual. Hoy otra vez nos va a presentar la MNC Mónica Karina Pérez Pacheco. Entonces, para recapitular, ella trabaja también en el Laboratorio de Desarrollo de Plantas de allá de la Facultad de Ciencias. Y ella, su especialidad es la microscopía electrónica y el polen. Entonces, yo también la vez pasada, por ejemplo, yo vi que algunos quedaron como un poquito ya, como dice, ya desubicados porque había mucha información que es completamente nuevo. Mira, yo la entiendo perfectamente bien. Yo no sabía nada de reproducción de plantas antes que ya empecé a colaborar con justamente el Laboratorio de Desarrollo de Plantas ya hace como 20 años o más de 20 años. Y en principio también de veras no entendía absolutamente nada. Tenía que estudiar libros de texto, tenía que consultar y tenía que hablar hasta que finalmente entendí un poquito los procesos. Entonces también a todos que están ahorita igual como yo estaba hace más de 20 años, tengan paciencia, poco a poquito yo creo que le van a agarrar cariño a la materia. Increíblemente interesante y de poco a poquito también la van a estar entendiendo. Entonces, y ahorita ya voy a dejar la palabra a Mónica. Así voy a utilizar mi puntero. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos pues a esta ciclo de charlas. Y pues ahora les voy a presentar la parte masculina de las flores. Entonces, esta presentación la nombré Desarrollo del polen y su importancia biológica. Y bueno, nuevamente comenzaré diciendo que las flores tienen órganos, tanto femeninos como masculinos. Todo esto que ven aquí son los estambres y en su conjunto se les llama androceo. El androceo presenta diversidad morfológica, como pueden ver con todas estas imágenes, y esta se refiere a las variaciones tanto en la estructura como en la forma. También en el color, como pueden ver aquí, podemos encontrar androceos con color, como en esta caso de esta especie, que presenta una coloración rosa, y en esta otra especie, una coloración azul con amarillo. Aparte, la organización de los estambres puede variar dentro de una familia o diferentes grupos de familia. Todas estas adaptaciones tienen funciones como guiar a los polinizadores, aumentar la señal visual de las flores, proteger al polen, pero también sirven para mejorar la eficiencia de la polinización. Generalmente, el androceo rodea al gineceo, como pueden ver aquí. Este es el androceo, es el tercer verticilo de fuera hacia adentro. Recuerden que lo primero que nos vamos a encontrar son los pétalos. Aquí no se ven porque ya se retiraron. Digo los tépalos, luego vienen los sépalos, luego vienen estas estructuras que se llaman estambres, que en su conjunto conforman al androceo y estos rodean a la estructura femenina, que es el gineceo. Como en todo, hay excepciones. En la cadena chismática ocurre que el androceo se encuentra en el centro, mientras que la parte femenina rodea este. Otras excepciones las encontramos en especies unisexuales, donde podemos observar flores masculinas, aquí, en Begonia gracilis, flores femeninas. También en Carica papaya, por ejemplo, aquí ven las flores masculinas y aquí hacia su derecha las flores femeninas. Y también en Cucurbita pepo son las flores de calabaza que nos comemos muy rico en las quesadillas con estas flores, ¿no? Queso y estas florecitas. El estambre, como les mencioné, son todos estos. Esto que ven aquí son estambres, muchísimos, que pueden ser muchos a unos cuantos, ¿no? Entonces, la parte reproductiva, la parte, este se llama antera, que se encuentra en el ápice. En la parte estéril se encuentra el filamento. En esta parte se van a desarrollar los granos de polen. Y bueno, aquí van a observar hacia su parte superior izquierda, eh, anteras constituidas pues por tecas, las cuales se observan aquí, y este sería la parte estéril. Estas tecas también se llaman sacos polínicos. Y bueno, si estos le dicen, vean, acá adentro, todas estas bolitas que se ven,
son granos de polen. Entonces, una antera va a estar constituida, de manera muy general, de dos tecas, ¿no? Es la más común, de dos tecas bilobuladas. Entonces, esta es una teca bilobulada, esta es otra teca bilobulada, las cuales están unidas por un tejido conectivo. Entonces, en la parte de aquí, lo que van a observar es la pared delantera. Ajá. Y dentro de los lóculos, se van a desarrollar los granos de polen. Los granos de polen, también conocidos como microgametofitos, así lo van a encontrar en la literatura. Esta es una micrografía electrónica donde observamos un granito de polen con sus tres aberturas. Acuérdense que esta es considerada una sinapomorfía en las pseudicotiledones. Entonces, este granito de polen va a contener a las células espermáticas. Aquí lo que están viendo es un corte histológico donde vemos a estos dos núcleos que son las células o las gametas masculinas. Y pues este granito de polen va a estar estructurado por una pared de exina que es que esta le confiere pues mucha resistencia. Inclusive se han encontrado granos de polen en el registro fósil. Entonces, esto sirve para proteger a esto, al citoplasma y principalmente a las células espermátidas o gametos masculinos. Y pues existe una diversidad de tipos polínicos. Como pueden ver, aquí les puse muchísimos, cómo son sus formas, sus ornamentaciones, sus estructuras. Y pues, como se darán cuenta, no todos los granos de polen son parecen, o sea, son redondos. También hay estas excepciones, que esto lo vamos a retomar más adelante en la exposición de los granos de polen de pastos marinos. Y bueno, con respecto a sus adaptaciones estructurales, cabe mencionar que las características del polen, como su tamaño, la forma, como ven, redondos, las aperturas, que son estas zonas adelgazadas que se pueden ver aquí, estas zonas adelgazadas son las aperturas, también como los revestimientos y el contenido son muy importantes en la interacción con los agentes polinizadores. Entonces, aquí en fluorescencia lo que vamos a ver es cómo estos granitos de polen están bañados por otras estructuras que pues son importantes cuando ya se dan en estas interacciones con los agentes polinizadores. Aquí en una micrografía electrónica de barrido podemos ver que estos contenidos se adosan al granito de polen y pues como les dije, estos tienen que ver con las interacciones con los polinizadores. Bueno, aquí vemos los diferentes tipos de polinizadores que pues evolucionado con los diferentes, con las diferentes. Se pudo haber hecho, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, en esta diapositiva podemos ver, retomando, no sé hasta qué momento me quedé sin esta diapositiva o la anterior, pero bueno, estos granitos de polen, una vez que se adosan a las células estigmáticas, pues germinan los tubos polínicos, como pueden ver. Una vez que estos granitos de polen se adosan a las células estigmáticas, pues germinan los tubos polínicos. Estos tubos polínicos hay que recordar que llevan dentro los gametos, ¿no? Las células masculinas. Y pues estos tubos crecen a lo largo del estigma, estilo y el ovario hasta que llegan a aquí nuevamente podemos ver granitos de polen que se adhieren a la parte estigmática, acuérdense, la parte receptiva, donde crecen los tubos polínicos y estos son transportados, crecen y son transportados hacia el óvulo. Entonces, cuando crece el tubo polínico, estas células espermátidas viajan a través del tubo polínico y cuando llegan a la parte micropilar, pues se da la descarga de estas dos células, ¿no? Una hacia la célula huevo y la otra hacia la célula central. A esto le llamamos singamia y triple fusión. Bueno, ya esa fue una breve introducción, para ver la importancia de por qué el grano de polen, este, pues, valga la redundancia, es importante en la reproducción de las plantas con flores, ¿no? Entonces, vamos a entrar al tema de la antera y pues en la antera pasan diferentes
procesos. Uno de ellos es el desarrollo de la pared delantera, como podemos ver aquí. Otros son la microesporogénesis y microgrametogénesis, que van a dar lugar a los granos de polen. Acuérdense que esto ocurre en el óculo. Entonces, el desarrollo de la pared delantera, comienza con las células, arqueesporiales o células, esporógenas. Bueno, las células arqueesporiales. Entonces, aquí en este esquema, lo que podemos ver es el desarrollo de la pared delantera hasta formar granos de polen maduros. Entonces, tenemos tres capas celulares germinativas, la L1, que va a dar la epidermis, la L2, que va a diferenciarse en el tejido arqueesporial, y la L3, que va a conformar el tejido vascular o conectivo. El tejido arqueesporial, a su vez, se va a diferenciar en capas parietales, la más interna, en el tejido secundario, en el tejido esporógeno, que va a dar lugar al grano de polen. Eso lo vamos a ver en la microesporogénesis y microgametogénesis. Lo que vamos a enfocarnos es en esta parte, que las capas parietales que forman el tejido arqueesporial se van a diferenciar, van a crecer y se van a preparar para una división. Estas capas parietales secundarias van a formar a la pared del grano de polen. Entonces aquí les puse unas fotografías donde se demuestra, bueno, donde se muestra cómo este tejido de la pared delantera, conforme va desarrollándose, va cambiando, se va dividiendo y va a dar lugar a las capas de la pared delantera. Davis en 1976 describe cuatro tipos: el básico, el monocotiledonio, el dicotiledonio y reducido. Dependiendo de cómo estas células parietales secundarias se van a dividir, van a dar origen a las diferentes capas de la pared delantera. En una pared delantera siempre, siempre debe de haber tejido tapetal, endotelio, epidermis, es decir, puede prescindir de las capas medias. Ahora, bueno, este es un ejemplo de una antera con tipo de pared, tipo básico. Entonces, vemos un corte transversal de una antera joven, donde la célula, digo, el tejido arqueesporial va a aumentar, va a crecer, se va a dividir y va a formar las diferentes capas. Aquí podemos ver con un aumento las divisiones. Estas células parietales secundarias se van a dividir periclinalmente para para conformar las capas, la cual va a ser endotelio, una capa media, y esta también se va a dividir para formar otra capa media y el tapete. Aquí me equivoqué, es tejido esporógeno. Entonces, aquí ya viendo un poco más desarrollada la pared delantera y con un acercamiento, podemos ver que está constituida de la pared, el tejido más externo es la epidermis, luego le sigue el endotelio, después las capas medias y el tapete. Entonces, vamos a ver cada una de las capas, este, pues cuál es su función, ¿no? Entonces, como les mencioné, la capa más externa de la pared delantera es la epidermis. Esta se puede presentar inclusiones de materiales ergásticos como los taninos, pero también puede presentar almidones e incluso en algunas especies, como en las podostemáceas, que son plantas acuáticas, presentan cloroplastos. Ujú. Estas, acuérdense que la epidermis puede desarrollar cutícula y pues esta capa epidérmica, la más externa, pues protege al resto de las capas y principalmente a los gramos de polen. Esta capa va a persistir durante todo el desarrollo de la pared delantera, de tal manera que al final del desarrollo lo que vamos a encontrar solamente es epidermis y el endotelio. El resto de las capas, que serían capas medias y tapete, van a degenerar. El endotelio es el tejido subepidérmico, que podemos ver que en etapas muy tempranas de desarrollo igual pueden presentar inclusiones de materiales ergásticos como almidones.
Pero ya en una etapa ya de más avanzada de desarrollo, estas células van a presentar en sus paredes engrosamientos de lignina. Todo esto que ven aquí son las paredes engrosadas. También aquí lo pueden observar en estas micrografías electrónicas, donde pueden ver que estas líneas son los engrosamientos de las paredes. ¿Y esto para qué les sirve? Esto le sirve a la pared delantera para que una vez que está deshidratada, estas sirven como resorte y de esta manera se expulsa a los granos de polen. Entonces, ¿cuál es su función? Como aquí lo dice, en la apertura delantera. Entonces, ya se los expliqué aquí. Y entonces aquí lo que observamos es una antera madura donde el septo que separa a cada uno de los lóculos de las tecas se va desintegrando, ajá, se va degenerando para cuando llega el momento de que la antera ya está totalmente deshidratada y los granos de polen ya son maduros, esta se va, pues, desaparecer y por aquí es donde se va a expulsar a los granos de polen. Las capas medias, que serían estas que se observan aquí, acuérdense, epidermis, endotelio, capas medias, pues son efímeras. Estas gradualmente degeneran y se desintegran. Su función eh, es nutritiva, ya que almacena también almidones y otras reservas que van a ayudar al desarrollo del grano de polen. Entonces, en esta, lo que van a observar, sí, es una capa media, pero eran dos capas medias, aquí se ve, las cuales una de ellas ya degeneró, ya se reabsorbió, y pues como ven en esta capa ya se están obliterando las células. Y bueno, llegamos al tejido más importante de la pared delantera, que es el tapetum. Este tapetum es multifuncional y en este esquema lo que podemos observar es cómo de un primordio de antera, nuevamente, se diferenciaron cuatro capas: epidermis, endotelio. Lo que observamos aquí es el tapete durante el desarrollo de la antera, cómo es que estas células tapetales van secretando diferentes sustancias conforme se va desarrollando el grano de polen. Entonces, en las primeras etapas, o en una etapa más bien, donde los granos de polen están en estado de tétrada, lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que este tapete va a secretar enzimas que van a degradar la pared de calosa. Acuérdense que las tétradas se envuelven por pared de calosa para aislar el tejido gametofítico del esporofítico. Entonces, en una etapa posterior, donde los granos de polen ya se liberaron de esta pared de calosa, entonces las células tapetales van a sintetizar los precursores de lexina, lo que va a conformar la pared de este grano de polen. Y ya en una etapa final, cuando estas células comienzan a romper sus paredes, se comienzan a degradar y todo su citoplasma se verte en el óculo, es donde se va a formar las cubiertas polínicas. Más adelante vamos a hablar de esto. Y bueno, existen dos tipos de tapete en las angiospermas. El secretor, que también lo nombraron glandular o parietal, y el plasmodial. En el tapete secretor, las células tapetales forman una capa persistente que rodean al óculo delantera y liberan sus nutrientes vía fluido locular. Otra característica es que estas células tapetales no se desintegran hasta cuando ya está muy avanzado el desarrollo del grano de polen. En granos de polen maduros, ahí es cuando ya se desintegran. Y bueno, una característica de este tipo de tapete es la presencia de cuerpos de Ubich, que más adelante vamos a retomar este tema. Con respecto al tapete plasmodial, las células tapetas al principio se encuentran intactas, se encuentran en su lugar, pero conforme va avanzando el desarrollo, estas células también degeneran, pero estas degeneran mucho antes. Estas por lo general degeneran durante la meiosis. Y bueno, este tipo de tapete no presenta orbículos. Y bueno, aquí algunos ejemplos para que me entiendan que les quise explicar. Este es el tapete glandular.
donde podemos ver que estas células grandototas que ven aquí, que rodean a las células madres del grano de polen, pues son enormes con respecto a al resto de los tejidos que forman la pared delantera. Entonces, aquí observamos una epidermis, endotelio y capas medias. Entonces, este tapete empieza a crecer tanto en tamaño y también se va llenando de reservas. Y incluso a veces se observan estos tapetes con hasta 4 núcleos o más. Entonces, imagínense la actividad que va a tener este tejido, ¿no? A lo largo del desarrollo del grano de polen. Aquí lo que observamos es otra vez el tapete en granos de polen jóvenes. Entonces, estos granitos todavía no tienen su estructura bien conformada de la pared de la escina y y lo que vemos es que estas células tapetales se encuentran todavía en situ, ¿no? Todavía no las paredes todavía no se degradan, pero en granos de polen maduros vemos que estos ya comienzan a romperse y entonces todo su citoplasma se verte en el óculo y este citoplasma empiezan a rodear a los granos de polen y aquí ya están maduros. Entonces, una de las características, como les mencioné, es que estos presentan cuerpos de Ubish. ¿Y qué son los cuerpos de Ubish? Pues son estructuras muy pequeñitas que pueden medir alrededor de 1 micra o en algunos pueden hasta alcanzar 15 micras. Se encuentran pegados en la superficie interna de las células tapetales, ya cuando todo el citoplasma ya cuando todo, más bien cuando todas las paredes ya degeneraron, entonces nada más quedan como estos remanentes y pues se ven como bolitas, ¿no? Entonces estos cuerpos de Ubish, son importantes. Aquí se ve un cuerpo de Ubish, vean, son redonditos. Son importantes ya que estos van a ayudar a la estructura de la ornamentación del grano de polen. Entonces de aquí ven un granito de polen, pero pues muy jovencito y que se está bañando de todas estas sustancias, ¿no? Entonces, aquí vemos también otra vez estos cuerpos de Wish que se están adosando a la pared y van a dar la conformación de la pared del grano de polen. ¿Qué pasa en las células del tapetum plasmodial? Entonces, en células madres de las microsporas, observamos que este tapete se encuentra en su sitio, ¿no? Rodeando como en el tapete secretor a las células madres. Sin embargo, estos comienzan a degenerar muy temprano sus paredes y entonces todos los citoplasmas se verten en el óculo y van bañando a lo que son las tétradas. Aquí, bueno, no son en sí ya tétradas, sino que hay una división meiótica, como pueden ver. Y entonces, cuando ya estamos hablando de gramos de polen maduros, esto es una micrografía electrónica de transmisión. Por eso se ven estos colores grisáceos y entonces lo que podemos ver es que los granitos de polen uninucleados pues están bañados de todo este tapeto plasmodial, ¿no? Y bueno, como resumen, aquí todas las diferentes etapas de desarrollo de la pared delantera. Entonces partimos de una antera muy joven donde el tejido arqueesporial aún no está diferenciado. En una subsecuente etapa de desarrollo podemos ver ya la conformación de la pared delantera constituida por epidermis, endotelio, capas medias y tapete. Hacia el centro, las células que van a dar origen al grano de polen. En esta etapa, pues podemos ver que las células tapetales ya se desintegraron. Al igual en esta etapa podemos ver que el tapetum ya cumplió todas sus múltiples funciones y también ya está desintegrado y ya está vertido en el óculo delantera. Entonces, en una etapa final de desarrollo delantera, podemos ver que los únicos dos tejidos que permanecen es la epidermis y el endoptelio con sus engrosamientos. Y pues entramos con el tema de la microsporogénesis y microgametogénesis. Aquí en este esquema, nuevamente, pues se observa todos los procesos que pasan para dar lugar a la pared delantera madura, pero también podemos observar que para dar, partimos de un tejido esporógeno, el cual pasa por meiosis y diferentes mitosis
bueno, estos procesos van a dar origen a granos de polen maduros. Y bueno, aquí también se lo representé con unas cuantas fotografías. ¿Cómo es que estas células madres de las microsporas que pasan por meiosis forman tétradas? Después, cuando ya la síntesis se degrada la calosa, estos granitos de polen pues ya son haploides y se encuentran libres para que después estos granitos de polen, aún no maduros, pues se va a dar en este momento el desarrollo de la pared de la escina, acuérdense, es del cascaroncito, y después podemos observar gramos de polen maduros que pueden ser bicelulares, como en esta fotografía, pero también pueden ser tricelulares. Entonces, a grandes rasgos, nuevamente, partimos de células madres de las microsporas que pasan por meiosis y el resultado final, pues son las tétradas, ¿no? Tétradas haploides. Entonces, estos microsporocitos, van a pasar por una citocinesis. En angiospermas podemos observar dos tipos de citocinesis, una que se le llama del tipo sucesivo y otra que es del tipo simultáneo. Conforme la meiosis va ocurriendo, conforme se va dando la división, en el tipo sucesivo se va formando la placa celular cada vez que hay una división. Mientras que en el tipo simultáneo, esta no, esta hasta el final de la división, cuando se forman las cuatro microsporas, es cuando se forman todas estas, se da la celularización, se forman las placas de la pared, ¿no? De pared celular. Entonces, esta meiosis va a dar origen a diferentes tipos de tétradas, como pueden ver aquí. Entonces podemos tener tétradas que son lineales, tétradas que son en forma de T, tétradas tetragonales, tétradas romboidales y tétradas tetraédricas. Y bueno, para dar el grano de polen maduro, nuevamente, pues partimos de que aquí en el óculo están estos microsporocitos uninucleados, el cual va a sufrir una mitosis o va a pasar por una mitosis y va a dar origen a dos células. Entonces aquí lo que ven son granitos de polen con dos células. Una es la célula vegetativa o célula del tubo, así lo van a encontrar en la literatura. Y la otra, la célula generatriz. Esta célula generatriz va a pasar nuevamente por una mitosis y va a formar, ahora sí, las gametas masculinas o las células espermátidas. Entonces aquí van a ver como una línea, a veces son de forma redonda, pero aquí parecen como hilitos, son las células espermátidas. Entonces esto es importante porque si no llegan a esto, acuérdense, no va a haber singamia, no va a haber triple fusión. Entonces es importante llegar a esto, ¿ok? Entonces, aquí lo que ven en esta, que bueno, más o menos se ve, es un tubo polínico que lleva a las dos células espermátidas. Y pasamos con la pared del grano de polen. Entonces, aquí en esta diapositiva les quise representar la diversidad de tipos polínicos que existen y estos pues son descritos de acuerdo a la estructura y a las esculturas de este cascaroncito. Entonces, ¿cómo es que se forma este cascaroncito? Pues la pared del polen, pues generalmente está constituida por dos capas. Una capa externa, que se ve aquí en azul, y una capa interna que es muy visible en las aberturas. Entonces aquí es muy visible esta capa interna. Si lo ven aquí, pues parece una línea blanca muy a veces bien tenue, ¿no? Que se puede ver esta capa interna. Entonces, estas capas, tanto la exina, que es la externa, como la intina, que es la interna, van a conformar lo que es la pared del polen. Y pues como ya les mencioné, le va a dar soporte estructural, va a proteger a estas gametas en su viaje, este, en la llegada para adosarse a los estigmas. Entonces, como les decía, la intina es la capa más interna de la pared del grano de polen. Aquí lo podemos ver con unas pruebas histoquímicas que se tiñó la intina, aquí en esta la pueden ver
en color moradito, aquí en esta en color azul, aquí florece en color azul, y pues en este granito de polen, lo pueden ver en estas zonas que, son las aberturas. Generalmente en estas zonas va a ser muchísimo más grueso. Ajá. Esta pared, la inquina, es similar en composición a las paredes primarias de las células. Entonces, estas consisten de polímeros de carbohidratos como celulosa, pectina, hemicelulosa, pero también de proteínas de arabinogalactanos. Entonces, esta pared inquina contiene numerosas enzimas que están implicadas en el desarrollo del gametofito y de la incompatibilidad gametofítica principalmente. Entonces, también bueno, va a tener una función en la germinación, en la nutrición del tubo polínico, para que estos tubos polínicos penetren al estigma. Y bueno, la exina, que como les mencioné, es la parte estructural, la parte más llamativa del grano de polen, que puede presentar diversos tipos de ornamentaciones, es la parte más rígida, que inclusive, como les dije, las podemos encontrar a los granos de polen en el registro fácil. Entonces, químicamente, ¿cómo está estructurada esta pared de exina? Pues está constituida por una sustancia que se llama esporopolenina, y esta es una mezcla de diferentes químicos. Pueden ser polímeros de carotenoides, ésteres de carotenoides, ácidos grasos y fenoles. Y pues como ya saben, como les expliqué en el desarrollo de la pared delantera, su origen es esporofítico del tapetum, pero también en otras literaturas se ha mencionado que también puede ser que el mismo grano de polen, el tejido gametofítico, pueda hacer que también esté contribuyendo en la formación de esta pared. Este, bueno, una de sus principales características es que proporciona dureza, impermeabilidad, elasticidad, le da color a los granos de polen, también le provee de compuestos orgánicos volátiles que le dan aromas, o sea, y este es importante porque atrae a los polinizadores, pero también le sirve para la adherencia en el estigma y también a los polinizadores. Existen dos tipos de SINA de acuerdo a su estructura. Entonces, aquí a grandes rasgos les voy a presentar que la parte más interna, acuérdense, la pared de la intina es esta. Y pues esta es una de celulosa, hemicelulosa y pectinas, acuérdense, es la parte más interna, ¿no? Y entonces, hacia el exterior nos vamos a encontrar con una exina que a su vez está constituida por varios elementos. Entonces, la exina está constituida por una capa, toda esta capa, que se llama nexina, que también es muy homogénea, no presenta mucha, otros elementos estructurales. En cambio, mientras que la sexina, sí, este está constituido por columelas, por techos y por todas las ornamentaciones que al rato vamos a observar. Algunos granos de polen pueden prescindir de estos techos, y las ornamentaciones pueden estar dispuestas directamente en la capa de nexina. Entonces aquí vemos en una construcción, en un dibujo, podemos ver las diversas capas. Estas serían las columelas que soportan estos techitos, y sobre de ellos vamos a encontrar todo tipo de ornamentaciones. En este no tiene techo, se les llaman atentados. Y entonces lo que vamos a ver es que estas ornamentaciones se disponen, se desarrollan directamente de esta capa homogénea llamada nexina. Entonces, encontramos tres tipos de xina. Los que tienen el 80 o el 80 hasta el 100% de su superficie, este, tienen tectón. Los semitectados, que donde el 50% de su exina tienen tectón. Y los que no lo tienen, como los atectados. Entonces, aquí vamos a observar un granito de polen silado, o sea, tiene nexina, tiene las columnelas y tiene el techo, pero no presenta ornamentaciones en esta parte, ¿no? En las aberturas sí, pero la estructura es esta, ¿no? Entonces, en granos de polen reticulados, podemos ver que algunas zonas sí tienen techos soportados por estas columnelas. Aquí se ve muy claramente, me gusta mucho esta imagen. Y en los granos de polen infectados, directamente, son báculas, están directamente dispuestas sobre la nexila, es decir, no tienen el tectum. Ajá.
Otro ejemplo, en granos de polen perforados, podemos ver pequeños hoyitos que van a formar parte de la ornamentación. En este, otra vez, un grano de polen reticulado. Aquí no se observan de manera evidente las columnelas, pero esto es un grano de polen microreticulado. Y en este podemos ver que estos granitos de polen presentan estas bolitas que parecen gemas. Estas son gemas también, muy redonditas. Y entonces, vean, están dispuestas directamente sobre la anexina. Esto es un poco complicado de ver a veces en MED y se tienen que hacer cortes histológicos o se tienen que hacer observaciones utilizando técnicas como la cetólisis para poder describir con exactitud que este grano de polen efectivamente no tienen un tectum. Nuevamente aquí podemos ver un grano de polen silado, aquí un grano de polen estriado y aquí un grano de polen con pequeñas espinas. Y bueno, como les mencioné, la ornamentación es la parte más externa de lexina. Esta se encuentra sobre el techo, o sea, sobre el tectum también. Aquí estas cosas que se ven aquí, pues pueden ser las ornamentaciones, pero también pueden estar directamente dispuestas sobre la anexina. Entonces, en el caso de los granos de polen tectados o semitictados, como les mostré en las figuras anteriores, digo, las fotografías, pues a veces pueden estos elementos conformar estructuras como los granos de polen reticulados formados por los tectums, las columnelas. También podemos ver que estas estructuras pueden formar granos de polen estriados. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de ornamentación. Entonces, estos elementos, como los observamos, le vamos a dar el nombre al grano de polen. Entonces, si vemos perforaciones, este granito de polen se va a llamar perforado. Si vemos verruguitas, se va a llamar verrugado. Si vemos estrías, le vamos a llamar estriado. Si vemos gemas, pues gemado. Si vemos pequeñas espinas menores a una micra, es microequinado. Y si vemos retículos, le vamos a llamar reticulado. Con respecto a las aberturas, pues todos los gramos de polen, bueno, aquí me entono, todos los granos de polen tienen aberturas, pero aquí en esta lámina, todas las flechitas están mostrando las zonas donde van a emerger los tubos, las zonas donde pueden emerger los tubos polínicos. En algunas vemos muchísimas aberturas, como poros, en algunas son largas, y pues estas aberturas morfológicamente se describen que es una región donde la capa de escina es reducida y la intina pues es más gruesa. Fisiológicamente la salida del tubo polínico, pero también modifica el volumen de humedad y a esto se le considera como armomoigatia. En estas vamos a ver cómo, miren, vean, cómo la estructura de la escena, la ornamentación, toda la arquitectura que tiene y a veces tan compleja, y pues esto es lo que protege a las gametas que están adentro. Entonces, en las zonas adelgazadas, que son las aberturas, va a emerger el tubo polínico. Ajá, por aquí ya emergió el tubo polínico, en este grano de polen, en esta región donde se encontraba probablemente una abertura emerge el tubo polínico. Ajá. Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en las angiospermas? Bueno, hay distintos tipos de aberturas, como los sulcos, que son aberturas alargadas, los poros, los colpos, que también son aberturas alargadas, em, los colpados, que presentan esta abertura alargada, pero también un poro o varios poros, y hay granos de polen que no presentan aberturas, que son inaberturados. Aquí lo que vamos a ver es la dispersión. ¿Cómo es que estos granitos de polen, una vez que se liberan de la pared delantera, son dispersados? Generalmente estos granos de polen se liberan en mónadas, en diadas, por ejemplo, en podostemacia, se liberan en diadas. En algunas especies de la familia Onacoas.
se liberan en tétradas. ¿Qué les recuerda a esto? Son tres, no les recuerda algo que se comen, algo muy rico. Bueno, y foliadas, donde los granos de polen, pues son varios, generalmente más de, ¿qué serán? Doce granos de polen, y los encontramos en acacia. Otro tipo de unidad de dispersión son las másulas, donde más de 4 granos de polen se dispersan formando, pues como bien lo dice, como una masa. Y esto lo podemos encontrar en orquídeas, como en esta, o en mimosas, como en esta especie. Pero también podemos encontrar otras formas de dispersión, como los polinos y los polinarios, que son características de las orquídeas y de las Asclepiadaceae. Retomando otra vez un poquito sobre la cubierta polínica, les había comentado que pues la exina, esta es la exina, vemos estas báculas enormes que son constituidas químicamente por esporopolenina. Se les va a dosar múltiples sustancias, las cuales, acuérdense, son secretadas por el tapetum. Entonces, una vez que el tapetum se desintegra, todo este citoplasma se va a verter y se va a pegar en estas zonas, ¿no? En estas zonas, aquí podemos ver cómo es que ya se encuentran adosadas a estas zonas, y pues a estas sustancias les llamaron cubierta polínica. Y pues estas cubiertas polínicas se conocen dos tipos, el pollen kit y la trifina. El pollen kit es el más común, y la trifina pues se hace referencia a una familia en especial, las Brassicaceae. Si saben cuáles son las Brassicaceae, bueno, esta es una inflorescencia de una Brassicaceae, y pues las Brassicaceae son todas las coles, ¿no? Coles, coliflores, rábanos, brócolis. Esta familia va a presentar este tipo de trifina. Y bueno, ambos tipos le van a, le van, tienen una composición química de lípidos, proteínas, glicoconjugados, que estos glicoconjugados están constituidos de proteínas, nuevamente de lípidos y de carbohidratos. También podemos ver pigmentos, flavonoides y compuestos volátiles orgánicos. Entonces, ¿por qué es importante todas estas cubiertas polínicas? Y como aquí pueden ver, todas estas gotitas de aceite son las cubiertas polínicas. Entonces, esto es importante, y aquí en estas micrografías electrónicas de transmisión podemos ver aquí toda esta estructuras electrodensas. Todo esto son las cubiertas polínicas. Entonces, como pueden ver, algunos granitos de polen pueden tener una densidad de cubierta polínica, algunos escasas, y pues esto le va a conferir pues esta diversidad, ¿no? Y es importante porque pues estas cubiertas, como les mencioné, pues son los atractores para los insectos, son importantes, ¿no? Los insectos, al ver que haya un abundante, pues se van tras los granitos de polen. Inclusive, pues ya saben que los granos de polen pues también sirven como alimento. Estas cubiertas polínicas, pues también están, como les mencioné, son lípidos, son estas gotitas. Y pues, a ver, aquí más adelante, podemos ver que también, como mencionamos, están constituidos por compuestos orgániles volátiles que pueden atraer a los polinizadores. Y pues son a veces muy específicos de cada especie. Entonces, en estas esquema, lo que nada más les quería mostrar es como estas células tapetales son las encargadas de secretar todas estas sustancias, y que pues se van adosando a la pared del grano de polen. Entonces, aquí nuevamente podemos ver granitos de polen que a veces con tinciones se ven amarillos, pero es por las cubiertas polínicas que les digo que les confirió el color, y todos estos gotitas, pues que se van adosando. Otra característica importante por mencionar en los granos de polen es que estos
contiene diferentes tipos de reservas y uno de los más importantes, pues son los carbohidratos. Aquí en esta tinción podemos ver que los carbohidratos se tiñeron en rojito, ¿no? Como en un color fucsia. Pero también podemos ver que estos carbohidratos se pueden presentar como almidones, como en estos granos del polen. Todas estas cositas blancas son almidones. Y pues esto es importante en el grano de polen, ya que actúan durante la germinación, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que estas reservas le van a dar energía al granito de polen para poder, a la hora de que el tubo polínico crezca, y penetre al estigma y al estilo, pues tenga la suficiente energía, las suficientes reservas que se van a ir consumiendo para que se descarguen las células espermáticas. Con respecto a la viabilidad, pues cuando estos granitos de polen salen del estigma, pues se encuentran deshidratados y de esta manera se presentan a los polinizadores y de esta manera llegan al estigma, de manera que estas reservas van a estar en un metabolismo activo. El grano de polen va a estar en un metabolismo activo. Entonces, esto le va a ayudar para que este grano de polen pues se mantenga su viabilidad. Y pues como les mencioné, también son atractores para los polinizadores. Entonces, muchos polinizadores comen granos de polen y pues estos son nutrientes, ¿no? Y pues también sirven para la protección a diferentes tipos de estrés. Por ejemplo, aquí les puse uno, cuando pues, las temperaturas bajan, pues es importante que este grano de polen conserve su viabilidad por el metabolismo, como les mencioné. Y entonces en algunos, en resumen, los carbohidratos o las reservas de carbohidratos son esenciales para la sobrevivencia y la germinación y la adaptación a diferentes tipos de ambiente, así como la interacción con diversos polinizadores. Y pues por último, les quiero presentar pues este mensaje que una palinóloga que se llama Madeleine Harley 2009 dice: son pequeñas obras maestras de arquitectura natural e ingeniería estructural perfecta, a menudo de belleza impresionante. Y entonces aquí les dejo algunas imágenes de granitos de polen y con esto concluyo mi presentación.